buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión del poder del control interno en la pyme, que es una serie de sesiones que hemos preparado para nuestros amigos, para nuestros clientes de Novetus, buscando transmitir la relevancia que tiene el ponerle atención al control interno para poder subir de nivel en nuestra empresa. Y esto lo deben de saber los administradores, lo deben de saber los dueños de negocio para ponerle precisamente la atención debida. Y esta serie de sesiones las está encabezando nuestro socio del área de consultoría, que Alejandro Teviño, que es el que nos va a estar llevando el día de hoy en esta sesión y del cual también podemos hacerle preguntas en torno al tema en específico que estamos tratando el día de hoy y poderlo contactar también posteriormente para cualquier otra duda referente a este tema de control interno. Pues Alejandro, pues bienvenido. Vamos a darle, si te parece, en estas sesiones que hemos preparado para nuestros clientes, pues hoy vamos a tocar un tema muy relevante que es controles automáticos contra controles manuales. Parece que estuviéramos hablando de la era de piedra contra la era digital. Y creo que pues no es necesariamente a eso a lo que nos vamos a referir. Entonces, pues adelante, te escuchamos y estaremos ahí interviniendo también con algunas preguntas puntuales que vayamos teniendo. Sí, sí, muchas gracias, Toño. Buenas tardes a todos. Como Toño menciona, sí no se esperen hasta el final. Si alguien tiene alguna pregunta, adelante, con toda confianza, pueden hacerla en el momento. Y como quiera, al final, en el último slide, viene los datos de contacto míos. Por eso es muy importante también que posteriormente puedan bajar esta información, porque como en las otras sesiones, es muy extensa la información que con un súper detalle no la podemos ver en este tiempo de la sesión. Entonces, con todo gusto, si después bajan la información, quieren comentar, me quieren contactar para comentar algo en detalle, por favor, siéntanse con confianza de hacerlo. Entonces, como mencionaba Toño, ahorita vamos a ver el tema de controles automáticos versus controles manuales. ¿Qué es? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué debemos de considerar al momento de seleccionar uno u otro? Entonces, bueno, vemos que controles automáticos es un control que desde principio a fin lo lleva a cabo un sistema, ¿no? O sea, y digo, ahí se tiene dentro de un sistema, se parametriza el sistema de tal manera para que el sistema mismo sea quien lleve a cabo el control y cualquier actividad de control que sea relacionada y que no sea una persona realmente que manualmente la lleve a cabo. Semiautomático es que en parte puede ser ejecutado por un sistema y parte puede ser ejecutada manualmente por una persona. ¿A qué nos referimos con semiautomáticos? A parte y partes. Por ejemplo, es como cuando alguna persona extrae o exporta información de un sistema, lo exporta a Excel y ya lo maneja manualmente, lo modifica, lo pasa a PowerPoint para alguna presentación, para determinar algún medidor de desempeño, etcétera. Entonces ya estuvo obteniendo o trabajando temas de un sistema y también haciendo alguna manipulación manual de esa información. Y un control manual es aquel que totalmente está hecho por una persona. O sea, no hay un sistema de por medio, puede ser una firma autógrafa, etcétera, ¿no? O sea, digo, puede ser algo que sea totalmente hecho por una persona. Vamos a ver unos ejemplos para ver si nos puede quedar más o menos claro de la diferencia entre un control automático y un control manual. Por ejemplo, vemos en este primer caso, suponiendo que los vendedores en una empresa que tienen aquellos que tienen una handheld y que van a visitar a los clientes y que están haciendo la venta del producto determinado dentro de la empresa, estas personas sí quieren acordar con el cliente algún descuento distinto al que está dentro de la tarifa de descuentos o dentro de la matriz de descuentos, dependiendo del tipo de cliente,
este vendedor no va a poder modificar ese descuento porque el sistema mismo no se lo va a permitir. Al sistema se le parametrizó con todos los clientes, se esquematizaron esos clientes, se les puso qué tipo de porcentaje debe de ser para cada tipo de cliente y el sistema no permite que se le otorgue un descuento mayor. ¿Sí? Entonces, ese es un control totalmente automático en donde el sistema no permite o ya tiene parámetros para que sean seguidos de la manera en que fue establecido el sistema. Si por alguna circunstancia el vendedor quiere otorgar o por estrategia se quiere otorgar un descuento mayor, entonces tiene que pasar por lo que se le llama un workflow de autorización, que es vía el sistema, se manda al supervisor o al gerente de ventas para que en forma, vía por el sistema autorice ese incremento del porcentaje de descuento y ya puede ser otorgado, pero todo es vía el sistema. Si fuera un control manual, entonces pues tal vez a lo mejor el vendedor físicamente está con el cliente y pues tiene que hacer una llamada telefónica o tiene que al día siguiente ir y recabar una firma autógrafa del supervisor o del gerente para que se le pueda otorgar un porcentaje mayor de descuento al cliente. Pero ya es un proceso manual que evidentemente pues es más tardado y pues sí tiene también algunos, puede generar algunos errores, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, en qué es lo que tenemos que considerar entre la selección de un control automático o un control manual. Otro ejemplo es por decir aquí que hablamos de códigos de barras, ¿verdad? Los códigos de barras, pues comúnmente se utilizan para controlar los inventarios, ¿no? O sea, se pasa un lector por el código de barras y automáticamente el sistema, ya sea que sea una entrada, una salida, lo registra automáticamente. El código de barras, lo que viene en el código de barras está registrado en forma tal cual, o sea, no hay errores. Entonces, la rapidez con la que esto se hace también y la confiabilidad es muy alta. Y si fuera un control manual, pues ahí sería una persona, un almacenista, dándole manualmente entrada en el sistema a las entradas o a las salidas o a las modificaciones o a las devoluciones, etcétera, en el sistema. Entonces ahí ya también ahí estamos hablando de un control semiautomático porque lo estamos haciendo dentro de un sistema, pero es una carga manual al sistema. ¿Verdad? Aquí puede traer también pues algunos errores humanos, de algunos errores de alguna numeración, códigos, etcétera, SKUs. Entonces, pues bueno, es algo que, como les digo, vamos a ir viendo un poquito más adelante. Otro ejemplo, por decir, es los GPS, los sistemas de GPS en las flotillas dentro de las áreas de distribución de alguna empresa. Aquí las flotillas pues tienen el GPS ayuda para recabar automáticamente toda la información necesaria para saber en dónde se encuentran localizados, el rendimiento que está teniendo cada unidad, si ya le toca o no le toca el mantenimiento, horas de manejo, porque ya saben que también se tiene que estar manejando mucho el tema de que no lleven más de tantas horas manejando cada chofer, etcétera, etcétera. Entonces, pero ya lo estás recibiendo automáticamente, un sistema está recibiendo automáticamente la información y la está reportando y está mandando focos rojos en donde se esté pasando de los parámetros que se establecieron al sistema mismo. Si no se tiene este sistema automático, pues sería pues una recolección manual de todos los datos por parte de los conductores. No sería estar literalmente de cada conductor, estar recibiendo su información y estar procesándola en forma manual. Esto pues también, como mencionamos, pues toma más tiempo, tiene más susceptibilidad de errores humanos, se convierte un poquito más burocrático, es un poco menos confiable la información.
Como último ejemplo, digo, no quiere decir si ustedes quieren platicar de alguno adicional o alguna duda que tengan de alguno que hacer, pero por decir los medidores de desempeño mismos, ¿verdad? Digo, si tenemos un sistema en donde puede extraer automáticamente la información de un sistema que estemos utilizando, y el mismo sistema nos está generando los medidores, eso es un control automático, ¿verdad? Si no tuviéramos, si no fuera automático, es el ejemplo que les ponía de decir, obtener la información, exportarla del sistema Excel, transformarla, manejarla, darle formato, cambiar la PowerPoint para una presentación, etcétera. Entonces ahí ya estamos hablando también de un control semiautomático. Ahora, ¿qué debemos de considerar al decir, bueno, yo quiero o estoy pensando automatizarme más? Ahora, esto es bien importante en las pymes, porque muchas pymes comienzan pues con procesos totalmente manuales, ¿no? Muchas cosas se hacen manuales. Entonces, cuando empiezan a incrementar las operaciones, empiezan a incrementar las ventas, empieza a incrementar el organigrama, se va haciendo cada vez más esencial el incorporar sistemas en nuestras empresas. ¿Qué debemos de considerar? Digo, evidentemente uno de los principales, ahora, ojo, estos son consideraciones al momento de decir, bueno, quiero a lo mejor ver o irme más por controles automáticos en relación a los controles manuales. Entonces, ¿qué es lo que debo de considerar? No son contras, porque en algunos momentos pueden decir o se pueden leer como si fueran contras, pero son meramente consideraciones si estuviéramos hablando de uno o de otro. Ahora, por ejemplo, una de las consideraciones más presentes dentro de los controles automáticos, pues evidentemente es un costo inicial elevado, ¿no? Si yo voy a implementar un sistema, pues el sistema pues, va a tener un costo dependiendo de qué sistema requiero, pues va a ser evidentemente el costo al cual al cual nos pudiéramos estar refiriendo, ¿no? Si vamos a implementar un ERP, pues obviamente va a tener un costo mayor que si a lo mejor es un costo nada más muy enfocado a temas de recursos humanos o un sistema enfocado a temas de almacén o etcétera, ¿no? Entonces, mucho depende del sistema del que estemos hablando. Lo que sí es importante es cuando implementemos un sistema. Mucha gente a veces considera que el comprar un sistema es nada más implementalo, o sea, casi como poner Excel o Office en nuestras computadoras y ya quedó. Un sistema tiene que parametrizarse y eso significa se tienen que ajustar todos los controles que tiene el sistema para que queden lo más adecuado al tipo de procesos que tenemos en nuestras empresas. No debe de ser un sistema que debe de ser funcional, implementado de la misma manera para todas las empresas. Tiene que haber algunas diferencias, tiene que haber algunos ajustes y por eso es bien importante al momento de estar seleccionando qué sistema es el que me conviene para mi empresa, es ver qué grado de flexibilidad tiene el sistema para poder parametrizar controles dentro del mismo. ¿Sí? Esa es una parte muy importante al momento de evaluar un sistema para que soporte o controles automáticos efectivamente. Otra consideración es la dependencia de la tecnología. Sabemos que pues la tecnología pues o tiene fallas o a veces es vulnerable, puede haber interrupciones o hay algunos problemas de conectividad, etcétera. Entonces, tenemos que evaluar también eso, cómo estamos preparados nosotros para que el sistema, con base a la capacidad que tiene, tengamos la infraestructura suficiente que lo pueda soportar, ¿sí? Ahora, también, obviamente, entre más el sistema
entre más operativo sea el sistema, es más indispensable también contar con un plan de continuidad de negocio o un plan de continuidad de TI. ¿Qué significa esto? Suponiendo que nosotros tenemos un sistema, el sistema se cae o no hay conectividad, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo operamos? ¿Sí? Si el sistema se cae, hay ocasiones que ya la gente dice, ah, caray, pues ya no sé qué hacer. O sea, ¿cómo vendo? ¿Cómo compro? Si no tengo un sistema para operar, a lo mejor el sistema puede estar no operativo por un día o a lo mejor puede ser más. Entonces, un plan de continuidad de negocio nos va a permitir saber cómo podemos llevar a cabo los procesos sin necesidad del sistema. Porque a pesar de que tengamos un sistema, debemos de tener un equipo que sepa cómo operar también sin el sistema. La complejidad y el mantenimiento, pues evidentemente también un sistema pues requiere mantenimiento, van cambiando versiones, los procesos van cambiando, entonces cuando el proceso cambia, a lo mejor el control que ya habíamos parametrizado dentro del sistema ya no aplica para el proceso nuevo, entonces tenemos constantemente que estar haciendo cambios, estar haciendo ajustes a los sistemas. Menor flexibilidad de adaptarse rápidamente a los cambios. Esto también no habla, el pasado va un poco unido con el de complejidad de mantenimiento. El de mantenimiento va muy enfocado a los cambios de los procesos como tal. Aquí también en la flexibilidad estamos hablando también de las condiciones o el entorno del mercado, ¿no? También tenemos que cambiar la empresa, cómo operamos y tiene el sistema que estar cambiando también y por lo tanto los controles que fueron parametrizados dentro del sistema. La pérdida de habilidades manuales. También esto es muy importante porque llega un momento en que la gente, que es parte de lo que les mencionaba, el sistema se cae o no hay conectividad y la gente ya no sabe cómo hacer el proceso. O sea, la gente está acostumbrada ya nada más a entrar a una página determinada, a picarle un botón, a bajar información, pero no sabe cómo operar. Entonces, es bien importante que siempre existan manuales, tanto manuales del usuario para que los usuarios sepan cómo utilizar el sistema, pero también que estén siempre capacitados para cómo poder operar si el sistema no está funcional. Riesgos de obsolescencia de tecnología también, pues como les mencionaba, los sistemas, el implementar un sistema y creer que ese sistema nos va a funcionar ya para siempre, pues sí está muy complicado, ¿no? O sea, digo, puede ser el mismo sistema si es un sistema robusto, pero evidentemente vamos a tener que ir cambiando de versiones. Por eso también es bien importante el poder escoger muy adecuadamente al proveedor de nuestros sistemas, porque también hay proveedores que a lo mejor el sistema pues tiene un buen costo, ¿verdad? Digamos, oye, pues es un sistema que no nos cuesta mucho, aparenta darnos lo que requerimos, pero no tiene un buen soporte al usuario, no se está actualizando, no está actualizando las versiones tan rápido como lo requiere el mercado, los cambios del mercado y los cambios de nuestros procesos. Entonces, a la larga nos va a detener y nos va a frenar dentro de nuestros procesos en lugar de ayudarnos. Entonces, el mantenernos en el día a día con las últimas tecnologías también es muy relevante a considerar al momento de ver los controles automáticos. Posibles problemas de seguridad cibernética. Digo, también sabemos los ataques cibernéticos, sabemos que todos los días a diario tenemos que estar preocupándonos de eso, lo hacemos en forma personal con nuestros sistemas o nuestras páginas bancarias. En un sistema de una empresa, pues ya se imaginarán, tienen que tener muy bien controlados los accesos de la gente, los passwords, lo que son todos los sistemas para evitar los malwares, los virus, etcétera, todo ese tipo de cosas es algo que tienen que considerar también como parte del costo de implementar sistemas y los controles automáticos. En los controles de acceso,
también eso es muy importante porque cada persona, cada empleado, cada colaborador de una empresa debe de tener un perfil de acceso en donde digamos, oye, si tú eres, por ejemplo, el contralor, tú vas a tener acceso a nada más determinadas páginas o a determinados controles o a determinadas actividades dentro del sistema. Si eres un almacenista, vas a tener acceso a nada más las que tú debes de tener porque pues no van a tener acceso a todo el sistema, ¿no? Ahora, el problema a lo mejor no está en la definición inicial, sino qué pasa cuando el organigrama se empieza a mover. Una persona tiene un puesto y tiene un perfil y tiene acceso a determinadas áreas o partes del sistema nada más. Pero esa persona a lo largo del tiempo cambia de puesto dentro de la empresa y ya hace otras actividades, pero nunca se le quitó el perfil anterior, se le da un nuevo perfil, pero el perfil anterior nunca se le quitó. Entonces tiene acceso a las actividades nuevas de su puesto, pero no deja, pero sigue teniendo el acceso a las actividades del puesto anterior. Entonces ahí se puede crear también mucho problema en cuestiones de que se puede filtrar información o que tenga acceso a información que en ese momento no tiene por qué tener acceso esa persona. Entonces, estos Alejandro, son los... Sí, dime, Antonio. oye, si me permites comentar algo, precisamente de lo que estás hablando de las consideraciones. Es algo muy importante porque estamos realmente ahorita en un cambio de era, la era digital. O sea, ya vive entre nosotros la era digital y por lo tanto nuestros procesos en nuestra empresa tienen que ir hacia allá. Estamos ya aquí a la entrada de la inteligencia artificial. Entonces los mismos sistemas están con ese componente de inteligencia artificial que nos ayudan los sistemas a generar medidores o indicadores que nos ayudan a validar o a integrar diferentes plataformas de sistemas. Por ejemplo, aquí con nosotros que tenemos el área de nóminas, que damos servicio a muchos clientes, pues la nueva herramienta que trae el sistema de nóminas nos permite integrar 2 o 3 sistemas que estaban utilizados todo el proceso en una sola ubicación, en una sola herramienta. Eso nos lleva a que desaparezcan ciertos controles manuales donde teníamos que estar cotejando información de 3 sistemas, a hacerlo solamente en uno. Entonces, un ejemplo de controles automáticos por estar actualizándote en la misma en los sistemas, ¿sí? Uh -huh, Entonces uh aquí la -huh. invitación es a que lo veamos como un costo inicial elevado, como lo tenías como consideración, es precisamente eso, es una consideración que te va a traer beneficios también, ahorros en tus procesos o disminución de errores, mayor rentabilidad, y que son consideraciones nada más las que estás poniendo aquí, no son cosas negativas, son cosas que tienes que evaluar a lo largo del tiempo, como es ese costo inicial de implementación de un sistema, el tema de la seguridad cibernética o de la protección de si tienes accesos en la red, por ejemplo, pues quiénes tienen acceso en la red, cómo estás haciendo constantemente backups de esa información, aunque está en la red, cómo lo estás haciendo en respaldos físicos también, por ejemplo, ¿no? Entonces hay muchas cosas que hay que considerar, pero lo que tú nos estás indicando con los controles automáticos es, hay que entrarle a la era digital en tu negocio, sea chiquito, sea mediano, sea grande, todos tenemos que entrarle en esto y considerar que son aspectos de control interno los que se están evaluando en estos sistemas, ¿no? Es correcto, Toño, y voy a hacer un poquito de énfasis en una parte también que mencionaste, que lo mencioné yo, pero a lo mejor hacer un poco más de énfasis, de que quede claro, pero una parte que te referiste es un sistema integral, ¿verdad? Porque vamos a suponer que si tú tienes una empresa en donde de momento no tienes sistemas, que dices, bueno, empecé sin sistemas, estoy creciendo y pues ya no me doy abasto, ¿verdad? Digo, con Exceles y con libretitas no voy a andar controlando mi operación. Entonces tengo ya que empezar a meter sistemas. Si empezamos a meter un sistema de contabilidad de un proveedor
y luego metemos un sistema de almacenes que nada tiene que ver de otro proveedor que no tiene conectividad con el de contabilidad, y luego metemos un sistema de recursos humanos que no tiene conectividad con el de contabilidad ni con el otro. Nos empezamos a llenar de puros sistemas independientes, periféricos, que no se hablan entre sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué se tiene que hacer ahí? El problema es cuando tú quieres hacer la conexión entre un sistema de almacén con la contabilidad, o tienes que desarrollar una interfase, que si los sistemas son realizados con lenguajes diferentes, va a haber un problema en tener que hacer una interfaz automática. Y entre más compleja sea programar una interfaz automática, más susceptible de errores va a ser esa interfase. Entonces, va a haber mucho problema en poder hacer que automáticamente tú dices, bueno, sí, estoy automatizando mi almacén, pero al momento, final de cuentas, todo tiene que llegar a la contabilidad. Entonces, si esa conectividad no está en forma automática, sí nos va a generar muchos problemas después. Entonces, si estamos pensando en un sistema, un ERP, que ya esté hablando de una manera muy integrada, como es, por ejemplo, el Odoo, en donde dices, oye, pues ya puedo tratar temas de recursos humanos, temas de facturación, temas de contables, todo está en el mismo sistema, ¿no? O sea, lo parametrizo de una manera sencilla y no tiene que haber necesariamente una interfase, sino que es automático, ¿sí? Entonces ahí también nos eliminamos mucho ese tema de tener que estar generando o interfaces automáticas que lleva su complejidad. El desarrollar una interfaz la tenemos que estar probando constantemente y ver que no tenga fallas, o el peor de los casos es tener que exportar la información a Excel y de ahí llevarla a la contabilidad, pero eso nos está generando otra vez que de un sistema en donde tenemos controles automáticos, estamos manualmente extrayendo la información para manualmente cargarla a la contabilidad, y ahí estamos dando pasos para atrás. Entonces, ahí sí es definitivamente muy benéfico si se va a empezar con la decisión de, oye, voy a meterme a controles automáticos, voy a empezar con sistemas, empezar bien, empezar con una visión a futuro, porque empezar con sistemas a lo mejor chiquitos que sean independientes del resto de las áreas, en donde no haya un buen soporte. Siempre fíjense muy bien que el proveedor dé un buen soporte al usuario, que tenga manuales del usuario, que tenga actualizaciones de versiones, que tenga parametrización de controles. Eso es bien importante que se vea en un sistema, y sobre todo que sea integral, ¿sí? Entonces, ese fue muy, muy buen punto, Toño, y sí hay que tenerlo en consideración sin duda. Si entramos ahora, por ejemplo, a los controles semiautomáticos y manuales, ¿qué consideraciones tenemos que tener con estos controles en relación a controles automáticos? Ahora, nuevamente, también en este caso son consideraciones, no son contras. Esto no quiere decir al día de hoy, todas las empresas, cualquier empresa transnacional que se les ocurra, por más grande que sea la empresa, tiene algunos cuantos controles manuales por ahí. ¿Por qué? Porque pues obviamente también hablamos de que, o mencionaba anteriormente, de que entre más activos sean los procesos dentro de una empresa, entre más cambiante sea el entorno dentro de una empresa, pues más ajustes tienes que estar haciendo de los controles, ¿no? Entonces hay ocasiones que dices, bueno, tengo un control automático, pero también tengo un control manual. A lo mejor ahí lo tengo diseñado y lo tengo implementado. De momento no lo estoy usando, lo voy a empezar a utilizar cuando haya un cambio. Mientras se parametriza o se ajusta el sistema, empiezo a utilizar el manual, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, bueno, ¿qué debemos de considerar
en los controles semiautomáticos o manuales. Bueno, pues son propensión a errores humanos. Pues ya lo sabemos que cuando son temas repetitivos, sobre todo en procesos repetitivos, si estamos haciendo controles manuales, pues es muy fácil o es más fácil que pueda existir un error humano, un error de dedo al teclear algo en la computadora al momento de estar llevando a cabo un control, ¿no? Entonces, esa es una consideración relevante que hay que seguir considerando dentro de los controles manuales. Por eso también cuando se llevan controles manuales siempre hay un control superior en donde la gerencia mensualmente revisa esos controles manuales que no hayan tenido fallas. Es mayor tiempo de ejecución, pues es evidentemente, pues lo veíamos ahí en las comparaciones, ¿verdad? Si decíamos, oye, pues tengo códigos de barras, pues nada más con un escaneo, pues ya hice la carga o la descarga del inventario en un par de segundos, ¿no? Y si lo tengo que hacer manual, pues sí me va a llevar un buen rato, con el riesgo de la primera consideración de que pueda haber algunos errores humanos por ahí involucrados. Menor precisión y consistencia, pues evidentemente la precisión, pues queda claro, ¿verdad? Y lo estás haciendo manualmente, puede haber imprecisiones, puede haber algunos errores, y la consistencia es de que como es manual, a lo mejor se implementa un control y al principio el responsable de ejecutar ese control a través del tiempo deja de ejecutarlo. Como no es una parte, no, hay controles que sí son parte del proceso, pero hay controles que revisan el proceso, no son parte del proceso, revisan el proceso. Entonces, si el control no es parte del proceso, es más fácil que quien ejecute el control deje de hacerlo y puede pasar rato sin que realmente nadie se dé cuenta que no lo estás ejecutando, ¿verdad? Que no se está ejecutando ese control, sino hasta que ya llega el área de control interno o auditoría interna o el área que esté dentro de la empresa para hacer la revisión y se dé cuenta que ese control no se está ejecutando. ¿Sí? Entonces es bien importante también porque hay controles, como les digo, que son parte del proceso y hay controles que son de revisión del proceso. Entonces puede haber mucha inconsistencia en que una persona dice, bueno, pues no, ni me afecta, ni me ayuda a la elaboración del proceso, entonces de momento ando muy ocupado, lo dejo de hacer. Mayor riesgo de seguridad física en los colaboradores. Bueno, aquí estamos hablando para aquellos controles automáticos que están muy, muy dirigidos a temas de las líneas de producción, ¿no? O sea, digo, en la producción, en controles dentro de los equipos mecánicos que utilizan los colaboradores o montacargas, etcétera. Todo eso en donde, pues, obviamente cuando hay algo automático, pues no está involucrado ahí físicamente una persona y por ende, pues no está sujeto a que pueda haber algún riesgo físico de algún accidente que pueda llevar a cabo la persona. Los costos laborales, a pesar de que al principio decíamos que el costo inicial de un sistema, de implementar un sistema, sobre todo un sistema integral, puede ser alto inicialmente. A mediano, largo plazo se revierte, ¿no? O sea, me está generando ahorros porque si no tengo sistemas, pues voy a tener que tener más fuerza laboral, voy a tener que tener más organigrama, a la larga, pues voy a tener que tener más costos laborales. También si a eso le agregamos a lo mejor lo que les mencionaba de los errores humanos, etcétera, que pues por algún error humano no estamos viendo áreas de oportunidad en forma oportuna y pues eso nos está generando también costos financieros o el que no estén llegando los ingresos de la manera en que nosotros esperamos. ¿Por qué? Porque no estamos logrando los objetivos como los planteamos inicialmente por medio de estas fallas. Dificultad al escalar, pues también, si estamos creciendo, esto se refiere a escalar al crecimiento. Si la empresa está creciendo, si nos estamos haciendo más grandes, nuestros procesos se están haciendo más grandes, nuestro organigrama, nuestra facturación, nuestra cobranza,
todo se está haciendo más grande. Manualmente escalarlo, pues es más complejo que un sistema ya implementado, pues si se escalan los procesos, se escala el volumen y el sistema pues escala automáticamente al mismo tiempo, ¿verdad? No tiene ningún problema. Entonces eso es algo muy importante también que se debe de considerar. Entonces decimos, bueno, entonces, ¿qué es lo que me conviene, verdad? Me conviene tener más controles automáticos, me conviene tener más controles manuales, me conviene tener mitad y mitad, o qué es lo que necesito, ¿no? Aquí lo importante es que, al igual que todo, o sea, no ninguna empresa, todas las empresas no van a ser iguales, ¿verdad? Digo, puede ser alguna empresa que le beneficie más, sin duda, tener más controles automáticos que manuales. Puede ser alguna empresa que digas, oye, todavía no estoy ahí. Ahorita vamos a ver algunos factores del por qué puede ser que todavía no esté ahí en el momento exacto para poner controles automáticos. A lo mejor voy a tener un poquito más de controles manuales, pero la idea, esa como también mencionaba Toño ahorita, estamos entrando, bueno, entramos a una época digital hace mucho, pero ahorita ya la manera en que está avanzando es abismal, y más con todo este tema de inteligencia artificial. Eh, el cambio, ya no estamos hablando de un cambio a algo digital, sino estamos hablando de la cantidad de utilización de un esquema digital. O sea, ya ahorita ya tenemos que estar abordando temas digitales en absolutamente casi o prácticamente todos los procesos de nuestra empresa. Entonces, aquí lo que tenemos que considerar es, para tener un esquema balanceado entre controles automáticos y manuales, más o menos, ¿qué debo de considerar o qué debo de pensar? Bueno, la complejidad de los procesos. Si los procesos son muy repetitivos, son constantes, no hay tanto cambio, digo, nada más crece el volumen, pero los procesos son más o menos iguales, sin duda es mejor tener controles automáticos. ¿Por qué? Porque de esa manera vas a poder crecer más rápido. Esa escalabilidad de la que hablábamos se va a dar en automático, y no vas a tener que hacer tanta modificación o parametrización de los sistemas porque tus procesos están cambio y cambio constantemente, ¿no? Entonces, ¿qué tan complejos son tus procesos? ¿Qué tantos cambios hay? Es algo que debes de considerar, ¿no? Y siempre tendiendo a lo digital, pero es algo que debes de considerar. Riesgos y consecuencias. Oye, dices, oye, tengo un negocio o tengo un giro en donde a lo mejor un error me pudiera generar un daño reputacional fuerte, me pudiera generar una falla relevante, o un impacto financiero relevante. Entonces, pues definitivamente también me beneficio más con un control automático, ¿no? O sea, algo que pueda o que tenga menos propensión o que no tenga propensión a error humano. Por eso también les decía y les reitero lo que les mencionaba al principio, lo importante es el proceso al implementar un sistema. Los sistemas se tienen que implementar de una manera muy inteligente, porque si nosotros tenemos muchos errores en nuestros procesos y el sistema se implementa con esos errores, lo único que nos va a dar el sistema son errores, pero más rápidos, ¿sí? Entonces, tenemos que implementar bien esos sistemas, tenemos que eliminar esos errores dentro de los procesos y parametrizar los controles adecuadamente dentro del sistema para que nos pueda llevar el proceso adecuadamente y sin esos errores que nos da la posibilidad si fueran los controles manuales. El costo y la eficiencia, o sea, obviamente el costo-beneficio tenemos que ver, oye, pues, ¿qué beneficio me va a traer el sistema?
en relación al costo. Eso siempre lo tenemos como cualquier cosa que compramos o hacemos dentro de nuestras empresas o incluso personalmente, siempre vemos el costo-beneficio que nos puede dar. La capacidad y recursos. Bueno, también, es decir, tanto lo que les mencionaba, que cómo está mi infraestructura que pueda soportar el sistema, como también la capacidad de equipo que tengo, y no nada más la capacidad de número de equipo que tengo, de gente, de colaboradores, sino también su capacidad de llevar o ejecutar los procesos en una forma automática, ¿no? Que pueda realmente utilizar un sistema los colaboradores. Cumplimiento regulatorio, pues hay algunas regulaciones, como saben por ahí, que dicen, bueno, pues esto lo tenemos que hacer con plataformas porque deben de tener conectividad con algunas páginas gubernamentales, etcétera. Bueno, pues es obvio que tenemos ya que estar hablando ya de muchos temas digitales para cumplimientos regulatorios, ver qué tanto tengo de mi operación, qué tanto está empoderado con base a un cumplimiento regulatorio para tomar una decisión si de una vez ya también me voy por una parte digital integral o me espero un poco. Y la cultura organizacional también es muy importante. Sabemos que comúnmente hay resistencia al cambio, sea el cambio que sea, siempre hay resistencia, pero más todavía cuando todo se hace manual y cuando se cambia un sistema, es de las mayores resistencias comúnmente que se ven en una empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque comúnmente los colaboradores, al hacer las cosas manuales, no se sienten tan revisados o tan analizados a cómo se sienten cuando hay un sistema. ¿Sí? Entonces, eso puede traer conflictos al momento de poder escalar un proceso de una forma manual a llevarlo a un sistema. Estas son consideraciones, no, obviamente no son todas, pero son las más relevantes que hay que considerar al momento de pensar, bueno, ¿qué tan rápido me voy cambiando de manual a sistemas? Pero sin duda, para aquellos que todavía estén en su mayoría con procesos manuales, con controles manuales, no lo dejen para después, desde ahorita ya empiecen a involucrarse en estar analizando cómo convertir sus procesos, cómo automatizar sus procesos y sus controles, porque sin duda ya estábamos desde hace tiempo en ese esquema, en un esquema digital, ya todo se mueve en business to business, ya va a llegar, cada vez va a llegar un momento en que ya no va a haber opción, ¿verdad? Vamos a tener que hacer todo digitalmente. Y como última parte, pues esto es, digamos que más o menos una parte de lo que había comentado en la primera sesión, que hablaba de los beneficios de un control interno, también que, pues bueno, son los beneficios de un esquema balanceado de controles entre automáticos y manuales, ¿verdad? Y obviamente estamos hablando de que hay una optimización de procesos y recursos, los procesos son más rápidos, los procesos tienen menos riesgos de errores, se pueden eficientar más el número de recursos que tenemos, digo, tanto de activos como de colaboradores, entonces nos trae una serie de beneficios. Protección de los activos, entre mayor control tengamos, pues más protección tenemos de todos nuestros activos dentro de la empresa. Cumplimos cualquier normatividad, cualquier tema legal, de una manera más expedita, más razonable, tenemos todo más a la vista, tomamos decisiones más rápidas, mejora la calidad de la información financiera, sobre todo más, como les digo, si tenemos un sistema integral en donde todo está conectado con la contabilidad, pues ahí sí la integridad de la información se da en automático, ¿verdad? Ya no tenemos que checar la integridad de la contabilidad, sino que tenemos que estar seguros
de que las bases de la parametrización de los módulos periféricos fueron hechos adecuadamente para que ya la integridad de la contabilidad sea un hecho. Mejora la calidad de la información financiera. Bueno, pues eso lo acabamos de mencionar. Prevención y detección de fraudes. También, pues eso, como estamos pensando que los sistemas estén bajo un esquema de control muy específico, pues esa es la idea, ¿verdad? El poder detectar o prevenir fraudes, malversación de fondos, o meramente puede ser que a lo mejor hay algo que no sea intencional, pero que nos está haciendo perder dinero, perder ingresos, o que nos está haciendo generar más costos de los que debiéramos. Promoción de la transparencia y rendición de cuentas. El tener controles y el tener visibilidad, eso nos da tranquilidad. No podemos administrar lo que no podemos ver, ¿sí? Entonces tenemos que ver qué está pasando en nuestra empresa, tenemos que tener controles que nos digan cómo están funcionando nuestros procesos. Eso nos va a dar la visibilidad y la transparencia para poder ver cómo están trabajando nuestros colaboradores, cómo están funcionando nuestros procesos, para poder ver y detectar a tiempo áreas de oportunidad en los procesos mismos para poder hacer aquellas modificaciones y ajustes que sean necesarios. Y pues obviamente reducción de riesgos empresariales, que a final de cuentas un control, ese es el objetivo primario de un control, reducir un riesgo, ¿verdad? El que un riesgo se materialice. ¿Qué riesgo? Riesgo financiero, riesgo reputacional, riesgo legal, riesgo laboral, riesgo de flujo de efectivo, cualquier tipo de riesgo. El objetivo de un control es mitigar o eliminar ese riesgo. Obviamente siempre la incertidumbre va a estar ahí, pero el control o mitiga, que eso significa reduce relevantemente la probabilidad de que el riesgo se materialice, o elimina en su totalidad el que ese riesgo se pueda materializar. Entonces, esa fue la última parte. Aquí en el último slide pueden ver mis datos. Como les comentaba, sí los invito a que bajen la información, le den un vistazo un poquito más a detalle, vean si tienen algunas dudas, por favor me pueden contactar, ya sea por correo, ya sea por WhatsApp, y con mucho gusto podemos platicar un poco más a detalle del tema o de algún tema específico que tengan en sus empresas. No sé si ahorita alguno de ustedes tenga alguna duda. Toño, si tú quieres agregar algún punto adicional. Sin duda, Alejandro, todos tenemos interés en que nuestras empresas, nuestros equipos de trabajo funcionen de manera más eficiente, que funcionen de una manera más independiente incluso, y porque es imposible estar en todos lados, ¿no? Alguien que inicie con un negocio como emprendedor, inicia él solo y lo tiene todo controlado aquí, como autoempleado. Pero luego va creciendo y va haciéndose un equipo de trabajo y entonces los procesos ya no son los mismos. Y él tampoco va a tener, o esa persona, él o ella, ya no van a poder estar ahí tampoco al 100% en los procesos. Entonces, eso es lo que nos ofrece el control interno. El control interno nos ofrece el poder estar observando la reducción de la mayor cantidad posible de riesgos de todo tipo. De todo tipo, pueden ser económicos, pueden ser de errores, pueden ser reputacionales, pueden ser de todo tipo, que ya los vimos en un principio en la primera sesión, ¿sí? Y que estos controles, en la medida en que estén más automatizados, pues nos van a garantizar, nos van a dar más tranquilidad. A veces hay cosas que no nos damos cuenta que tiene que haber un control hasta que sucede algo que nos dice, es que tienes que tener un control, ¿sí? Es que tienes que tener un control. Y ahí, pues, a base de golpes es como vas aprendiendo que requerías tener un control.
Pero como vas creciendo en la empresa, pues también tienes que ir asegurando más precisamente ese control interno y hay que invertirle. Y hay que invertirle. Tienes que formar parte de tu presupuesto el estar invirtiendo en sistemas, en capacitaciones, en todo esto que es control interno para poder llegar a otro nivel. Es correcto, Toño, es correcto. Sí, definitivamente, el control interno es esencial, no es un lo necesitaré o no, No es es opcional. esencial. Exactamente, no es opción, es necesario porque si no se tiene visibilidad de cómo se están llevando a cabo los procesos, sin duda cada quien en la empresa va a estar, cada puesto en una empresa va a estar haciendo las cosas como Dios le dé a entender, pues no necesariamente va a ser con un beneficio óptimo para la empresa, ¿no? O sea, tiene que estar totalmente los controles alineados con los objetivos de la empresa. La siguiente sesión también es muy importante porque vamos a ver cómo darle seguimiento a un control interno. O sea, bueno, ok, el control interno ya me dijeron que es, más o menos, si es manual o etcétera, automático, pero ¿qué es? O sea, digo, ¿cómo lo reviso? O sea, ¿cómo lo implemento? ¿Qué seguimiento le doy como para que realmente un control interno sea efectivo? Esa es la sesión que viene y en 2 sesiones también un tema muy importante que va muy ligado a esto es el de los medidores de desempeño. Ese también está muy, muy ligado para que no se pierdan también esas sesiones. Y como les digo, el que le den un vistazo un poco más a detalle a esta presentación y no se queden con la duda. O sea, el control interno no es opción dentro de una empresa. Como menciona Toño, es algo que ya debemos de estar implementando para que se vean totalmente los beneficios que esto trae. Alejandro, pues muchísimas gracias. Sé que al final de estas sesiones pues vamos a tener una idea más clara de todo lo que es control interno y la invitación a que ahora que ya les llegue el correo de que ya pueden acceder a esta sesión en nuestro canal de YouTube, ahí van a poder descargar lo que es este material. Seguimos usando el control interno como una medida para subir de nivel. Muchísimas gracias a todos, que pasen muy buenas tardes y quedamos atentos. Gracias, Alejandro. Gracias, Toño. Gracias a todos. Que tengan muy buena tarde.